Okay, let's do it. Okay, good afternoon, guys. Today we are going to watch a new topic, which is the simple present. We were supposed to watch it last week, but we didn't have time, so we are going to watch it in this moment. Yeah. So have you heard about the simple present? ¿Alguien ha escuchado alguna vez del presente simple? Que de hecho lo íbamos a tocar la semana pasada, como estuvimos haciendo como el repaso del presente continuo para que quedara claro. No lo tocamos, pero ¿quién ha escuchado algo de ese presente simple? No. A ver, espérenme, les comparto pantalla. Listo. Bueno, muchachos, este tiempo, pues necesito que estén muy concentrados. Es de los tiempos más importantes, en el cual ya pueden empezar a tener buenas conversaciones con ese tiempo. Entonces necesito que estén muy concentrados precisamente para esto. A ver, en este momento estoy en Word. ¿Sí pueden ver la pantalla aquí de Word? Muchachos, ¿sí pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, good. Listo. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, nosotros ya vimos el presente continuo, que todo va con el ing, que es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Yeah, I am studying, he is working. Ahora vamos a hablar del presente simple, que son para las cosas, para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente, ¿sí? Las que hacemos el día a día. Por ejemplo, for example, in my case, I teach English every day, digamos. Yo enseño inglés todos los días. Aquí ya no va ni el ing, ni el verbo to be, nada de eso, ¿listo? Solo va el sujeto, el verbo y el complemento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estudiamos inglés los lunes. We study English on Mondays, los lunes. Y sujeto, verbo, complemento. No sé, si yo quiero decir, tú comes pizza en las mañanas. You eat pizza in the mornings. Sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de las terceras personas, a ver, esperen un segundo, listo. Entonces, sigamos acá. Bueno, les decía que para ese tiempo necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento. Yo estudio inglés, nosotros estudiamos inglés. Yo enseño inglés, nosotros estudiamos inglés, tú comes pizza. Vamos a hacer uno con ellos. How do you say, ¿cómo dirían? Camilo y Juan cocinan pasta en la mañana, no sé, digamos eso. ¿Cómo diríamos? Camilo y Juan cocinan pasta en la mañana. ¿Cómo creen que sería esa? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo creen que sería esa? Camilo y Juan cocinan pasta. O bueno, cocinan lo que sea, pongamos, cocinan huevos en la mañana. Entonces, ¿quién se anima a decirlo? A ver, Camilo y Juan cocinan pasta, huevos en la mañana. Yo, por Camilo. Ajá. Camilo. And Juan cook. Cook. Egg. Ok. Espérame. Okay. Eggs in the morning. Very good. Very good, Judy. Listo, entonces vean. El sujeto, el verbo y el complemento. Eso es lo que necesitamos para este tiempo. ¿Listo? Solo necesitamos eso. Pero ahora pasa una cosa con las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? She, he, it. Ella, él y esto. Hay una pequeña cosa. Que a ellos se les agrega una S al verbo. Por ejemplo, si yo digo yo como pizza,
I eat pizza. O nosotros comemos pizza. We eat pizza. Y cuando hablemos de esas personas, de ella, de él o de esto, lo que hacemos es colocarle una S al verbo. Por ejemplo, she eats pizza. ¿Qué significa? No significa nada. Simplemente lleva la S. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros bebemos agua. We drink water. Nosotros bebemos agua. Y queremos decir, María bebe agua. María drinks water. Entonces, cuando hablemos de estas tres personas, de ella, de él o de esto, lo que hacemos es colocarle una S al verbo, que no significa nada, pero pues simplemente la regla. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos acá en esa primera parte? ¿Hay alguna duda hasta el momento en esta primera parte? ¿O todo claro? Profe, qué pena, ¿me podría dar un ejemplo? Ok, dale. Bueno, entonces decía que para todos los sujetos, cuando hablemos de yo, de tú, de nosotros y de ellos, el siguiente verbo va normal. Digamos, yo quiero decir ellos, otro verbo. Ven televisión. Watch TV at nights. Cualquiera, yo veo televisión en las noches, tú ves televisión en las noches, nosotros vemos televisión en las noches, ellos ven televisión en las noches. El verbo va normal. Ya cuando hablemos de ella, de él o de esto, el verbo siguiente lleva una S. No quiero hacerlo con watch porque hay una excepción, entonces espérame, vamos a hacerlo con otro. Vamos a hacerlo con, ya hicimos con viajan, travels, to Barbosa. Digamos, ella viaja a Barbosa, él viaja a Barbosa y lleva una S. ¿Listo? ¿Qué quiero decir? Mi gato toma leche. My cat drinks milk. ¿Sí? Le ponemos simplemente una S. Solo cuando hablemos de esas terceras personas. ¿Listo? ¿Cómo vamos acá en esta primera parte? Señor, gracias. Listo. Ah, pero bueno, aquí sería mi gato, my cat. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay una pequeña tablita que es la estructura de este presente simple. Entonces, aquí nos dice cómo hacer oraciones positivas, negativas e interrogativas, que es como veníamos trabajando. Entonces, nos dice acá que cuando hablemos de I, you, we, you, bueno, they, el verbo start es empezar, va normal, ¿cierto? I start, yo empiezo, we start. Y cuando hablemos de él, ella o esto, le ponemos una S al verbo, es lo que les acabo de mostrar. Él empieza, he starts. Ella empieza, she starts. ¿Listo? Ahora para negar, para hacer preguntas, vamos a hacer primero la de hacer preguntas. Cuando hablemos de yo, tú, nosotros, ellos, vamos a preguntar con do. Y cuando hablemos de estas tres personas, de las terceras personas, vamos a preguntar con das. Ya hacemos un ejemplo. Entonces, si aquí, si yo le digo a alguien, por ejemplo, you play soccer every day. Yo estoy diciendo, tú juegas fútbol todos los días. Ahora, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿tú juegas fútbol todos los días? Lo único que tengo que hacer es colocar el do, nada más. ¿Qué significa? No significa nada, este do acá, sino es para hacer preguntas, ¿listo? Entonces, preguntaría, ¿do you play soccer every day? Si yo le quiero decir a alguien, ¿tú cocinas en las mañanas? ¿Cómo le preguntaríamos? Do you cooking in morning? In the Cooks in morning? the morning. Ahí, recuerden que aquí ya no va nada el ing, como habíamos hecho, porque quedaría tú cocinando en la mañana, no, solo el verbo normal. Do you cook in the morning? ¿Cocinas en la mañana? Exacto, con el do. Do you cook in the morning? Si quiero preguntar, ¿te gusta la pizza? Do you like pizza? ¿Sí? Entonces simplemente es cuestión de colocarle el do. Ahora, vamos a responder esta de acá. Si yo le pregunto a alguien, ¿do you play soccer every day? ¿Tú juegas fútbol todos los días? ¿Cómo responderíamos esas? ¿Cómo diríamos, sí, yo juego fútbol todos los días? ¿Cómo creen que sería? Yes, I am play soccer every day. Bueno, acá hay una pequeña cosa. ¿Qué creen que está mal acá en esa oración?
Hay solo una cosita mal. Siempre que hagamos una frase, intentemos... ¿El do? No, en esta de acá, ¿qué está mal? Aquí dice, sí, yo juego fútbol todos los días. ¿Qué no soy? Playing. Hola. ¿Pegarle ING? No, exacto, como ya no estamos hablando del ING, Sí, recuerden, el ING es para decir I am playing, yo estoy jugando, es para hablar de las cosas que estamos hablando en el momento, pero en este tiempo ya no necesitamos ni el ING en el verbo ni el am, nada de eso, ¿sí? Solo necesitamos yo juego fútbol todos los días, solo necesitamos el sujeto, el verbo y el complemento, allá no va el am ni el are, nada de eso. Lo mismo acá, entonces, ¿cómo responderíamos esta afirmativa? Do you cook in the morning? ¿Cómo sería esa? Yes, I cook in the morning. Yes, I cook in the morning. Recuerden que allá no va el ing, cooking, nada de eso, sino yes, I cook in the morning. Exacto. Sí, yo cocino en la mañana. Si le pongo el ing, quedaría sí, yo cocinando. Entonces, no, simplemente no estamos preguntando por algo que estemos haciendo en el momento, sino algo que hace normalmente, ¿sí? Do you cook in the morning? O sea, que si normalmente cocinas en la mañana. Sí, yo cocino en la mañana. ¿Listo? Ahora vamos a responder esta de acá. Do you like pizza? ¿Cómo responderían esa? La afirmativa. Yes, I do like pizza. Ahí ya no va el do, ¿no? Entonces, yes, I like pizza. Sí, me gusta la pizza. Listo. Ahora vamos a hacer la negativa de esta. Ojo con cómo negamos acá. Siempre vamos a negar con el que nos pregunta. ¿Qué quiere decir? Digo, no hay, y cojo este do y lo niego. Puedo colocar do not, puedo hacer la contracción que es don't. Ya vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Bueno, I do not play soccer every day. Entonces la pregunta es, ¿tú juegas fútbol todos los días? Sí, yo juego fútbol todos los días. No, yo no juego fútbol todos los días. Según eso, ¿cómo negaríamos esta de acá? ¿Cómo creen que negaríamos esta? Para decir, no, yo no cocino en la mañana. No, I do not cook in the morning. Puedo decir, no, I do not cook in the morning. O vamos a empezar a utilizar la contracción que es mucho más común, que se dice don't. Entonces yo puedo decir, no, I do not, o puedo decir, I don't. No, I don't cook in the morning. Sí, yo cocino en la mañana. No, yo no cocino en la mañana. Ahora, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, I like pizza. Me gusta la pizza. Ahora, ¿cómo diríamos? No me gusta la pizza. No, I don't like pizza. I don't like pizza. Muy bien, very good. I don't like pizza. ¿Qué tal vamos en esta primera parte? Profe, una pregunta. Cuéntame. En la afirmación, pues no sé. En la afirmación no es necesario colocar el auxiliar. ¿El do? ¿Eso queda mal? Sí, señor. No, exacto. Bueno, acá hay una parte que son las afirmaciones, espera un segundo, que son las respuestas cortas, que se puede colocar, pero ya no se coloca más. No quiero que se confundan, pero ya que me lo preguntas, pues te lo voy a decir acá. Yo puedo decir, si tú me preguntas, ¿do you play soccer every day? Yo simplemente puedo colocar, yes, I do, pero no digo nada más. O sea, ya no digo, yes, I do play, no. Entonces simplemente digo, yes, I do, ya resumiría todo esto. Lo mismo acá, puedo decir, yes, I do, o no, I don't, y no digo nada más. Pero como estamos empezando, siempre me gusta empezar primero enseñando toda la parte de la respuesta larga, para que no todo el tiempo estén diciendo yes, I do, sin saber qué están preguntando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando con esta de acá, pero bien, si se dice yes, I do. Lo que no pueden colocar es yes, I do play, no. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Ok, you're welcome. Listo, entonces, bueno, este do, como nos dimos cuenta, va para muchas personas. Van para preguntar con el do, es para preguntar con nosotros, con ellos. Sí, por ejemplo, listo, ya hicimos varias con... A ver, si en vez de preguntar, ¿te gusta la pizza? Quiero preguntar, no, pero vamos a colocar otro ejemplo acá.
Vamos a preguntar a Yuri y Adriana. Yuri y Adriana viven en Vélez. ¿Cómo creen que sería ese? Yuri. En pregunta. Yuri y Adriana viven en Vélez. Estamos hablando de ellos. Julie, Pero ¿cuál es el auxiliar para preguntar primero? dos, ¿Veis? No, mira, no preguntamos, no utilizamos este das, porque no estamos hablando de ella, sino ya estamos hablando de ellas, o sea, de they. Entonces ya va con do. Ok, entonces, ¿cómo sería? Dijiste, no entendí o ya entendí. Ya te entendí, ya entendí. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería. Entonces sería Yuri. Creo que ha hecho, bueno, Yuri. Adriana. Live in Vélez. Vélez. Entonces dice, Yuri y Adriana viven en Vélez. Colocamos el do. Porque ya saben, estamos hablando de ellas. Ya estamos hablando de they. O sea, preguntamos con do, ¿cierto? Ya ahorita hacemos uno con das. Entonces, preguntamos, ¿do Yuri and Adriana live in Vélez? ¿Cómo responderíamos esas? ¿Cómo diríamos? Sí, ellas viven en Vélez. Sería esa. yes, they live in Vélez. Ajá, they live in Vélez. O podemos colocar Yuri en Adriana live in Vélez. O en vez de colocar Yuri y Adriana, pues ya saben que colocamos they, ellos o ella. En este caso, ellas. Ellas viven en Vélez. ¿Y cómo sería la negativa? ¿Cómo diríamos? No, ellas no viven en Vélez. No, Ujú. they, No, they not don't, live in Vélez. Pero te faltó una cosita. Tú me dijiste not. El not nunca puede ir solo. Negamos con el que nos pregunta, ¿cierto? Do, Ajá, puedo decir do not o puedo decir don't. Muy no, bien. they not Don't. live in Vélez. Very good. Live in Vélez. Recordemos que se pronuncia live. Entonces, no, they don't live in Vélez. Sí, ellos viven en Vélez. No, ellos no viven en Vélez. ¿Listo? Ahora vamos a hacer uno con das. Vamos a preguntar ahora que si... a ver. Vamos a preguntar que si... Otro verbo. Beber, listo, beber. Vamos a preguntar. ¿Camila bebe agua en la tarde o en las tardes? ¿Cómo preguntaríamos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer una pregunta es ver, bueno, digamos acá esta tablita, de qué sujeto estamos hablando, para ver si preguntamos con das o con do. Estamos hablando de María, o sea, estamos hablando de she. Es decir, que preguntaríamos con das, ¿cierto? Entonces, ¿cómo preguntaríamos esa? María bebe agua. Does Maria María. drink water in the afternoon? Very good. Drink water in the afternoon. Pero ahí hay que agregarle, creo que la S al verbo, porque está hablando de ella. Bueno, muy bien. Pero precisamente a eso iba. Yo al principio de la clase les dije esta partecita, ¿no? Que cuando hablábamos de tercera persona, o sea, de ella, de él o de esto, le poníamos una S al verbo, ¿cierto? A las demás no. Pero en preguntas y en negaciones no se pone. En preguntas y negaciones el verbo va normal. Solo cuando estemos afirmando. Por ejemplo, acá, si yo pregunto, ¿María bebe agua en la mañana? Y si voy a responder y es, María drinks water, digo, en la tarde, in the afternoon. Entonces, aquí cuando estamos afirmando, sí le ponemos la S al verbo. Cuando estamos preguntando y cuando estamos negando, el verbo va normal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creen que sería la negativa acá? no,
No. Entonces, no, She. Ay, she. no. Doesn't. Muy bien, exacto. Entonces, acá en todas estas nos preguntó con do y cogíamos el do y lo negábamos. Aquí ya no nos pregunta con do, sino nos pregunta con does. Entonces puedo colocar does not, negando el does not, o puedo decir doesn't. Y puedo decir do not, o puedo decir don't. Entonces, she doesn't, ¿qué? Drinks. ¿Lleva la S o no What? lleva la S? No. Ajá, Water in the afternoon. very good. Entonces recordemos in the afternoon. Entonces recordemos dos cosas. Cuando estemos hablando de tercera persona, she, he, it, el verbo lleva una S, pero solo cuando estemos afirmando. Cuando estemos en pregunta y en negación, el verbo va normal. Solo cuando hablemos de estas tres personas, ¿no? Porque si se dan cuenta acá, pues estamos afirmando, pero no le pusimos la S ni nada porque estamos hablando de ellos. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo con das. Vamos a preguntar, Juan, ¿qué? Otro verbo. A ver. Juan come qué. No, otro verbo. Lee. ¿Juan lee libros? Me pregunta, ¿Juan lee libros? Entonces ya saben, para preguntar, pues vemos acá, si preguntamos con das o con do. Estamos hablando de he, de Juan, ¿cierto? De él. Preguntamos con das. Entonces, ¿cómo sería? Does Juan Das Juan. read? Ajá. Y el resto se me olvidó. Ups. Ya digo, lo más difícil, dijo. Pero bien. Does Juan read books? Muy bien, entonces, Juan lee libros. Recuerden que este das aquí pues no significa nada, ¿no? Entonces, solo para preguntas. Does Juan read books? ¿Cómo diríamos? Sí, él lee libros. Vamos a cambiarla acá. ¿Cómo sería la afirmativa de esta? Yes, he Y- does. No, perdón. Yes, he read. Ah, Se le agrega la S y books. very good. Entonces, claro, ya aquí como estamos afirmando, le ponemos la S al verbo. Aquí pregunta no. Sí, él lee libros. Ahora, no, él no lee libros. No, he doesn't read Ujú. books. Very good. Podemos decir does not, podemos decir doesn't. Espérame. Podemos decir does not o doesn't read books. Eso es el presente simple, muchachos. Un tiempo que se ve, así como el presente continuo en todos los años de colegio, es un tiempo con el que se puede tener muchas conversaciones. Yo le puedo decir aquí, bueno, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No, me gusta hacer tal cosa, tal cosa. ¿Te gusta ver televisión? Sí, sí me gusta. O sea, es un tiempo que utilizamos todo el tiempo. Por eso me interesa que quede muy claro. Así que si hay dudas, no pasa nada, pues me pueden decir. Hasta ahora lo estamos viendo para que hagamos más ejemplos. Quisiera saber si tienen alguna duda y qué tipo de duda tienen. A ver. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Puede hacer más ejemplos, por favor? Ajá, claro, espérame. ¿Quién me preguntó? Por favor. Yo. ¿Liliana? Es que no veo, espérame. Sí, señor. Ah, ok, Liliana. Listo, Liliana. Vamos a hacer un ejemplo aquí contigo entonces. A ver. Vamos a hacer un ejemplo con Liliana. Liliana, pregúntame. A ver. ¿Tú trabajas en Vélez? Pregúntame. ¿Tú trabajas en Vélez? ¿Cómo crees que sería eso? Lo primero que tienes que ver es si me preguntas. Ok, dale. ¿Do? Do you ¿Ah? um, ¿Trabajar? no
sé. ¿Cómo es trabajar? Um, Work. Work. Ah, en Work. Vélez. In Vélez. En Vélez, very good, muy bien. Perfecto. Tú me preguntaste, ¿tú trabajas en Vélez? Ahora, si no me quieres preguntar que si yo trabajo en Vélez, sino, ¿tu papá trabaja en Vélez? Me preguntarías, ¿con du o con das? ¿Con das? Exacto. ¿Con das por qué? Porque estamos hablando de tu papá, o sea, estábamos hablando de Sí, he, de de él. él. Ajá. ¿Y Sí. cómo sería esa? ¿Tu papá trabaja en Vélez? ¿Cómo es? Ok, das. Das. Ajá. Um, he or father. Ok, your father. Tu papá, your father. Um, um, Trabaja en Work. Vélez. Ajá, muy bien. In Vélez, sí. Work, muy bien. In Vélez. En Vélez, very good. Listo. Aquí tenemos. Tú trabajas en Vélez, acá tenemos tu papá trabaja en Vélez, muy bien. Un ejemplo de do y un ejemplo de das. Ahora vamos a responder este de do. Ahora, si yo te pregunto, ¿do you work in Vélez? ¿Do you work in Vélez? ¿Cómo me responderías? Sí, yo trabajo en Vélez. Yes. ¿Mm? Do. Pero como mira, yo trabajo. You. Are you? No, ¿cómo es yo? ¿Yo? ¿Cómo decimos yo? I, ¿cierto? Yo. Ay, sí. Ahora, yo trabajo, Work. work, en Vélez. In Vélez. En Vélez, very good, muy bien. Ahora vamos a negar. Como dices, no, yo no trabajo en Vélez. No sé. Entonces, empiezas, no. ¿Cómo es yo? ¿Cómo decimos yo? Ay. I. Y lo niegas con que siempre, recuerda que niegas con el que me preguntó. Entonces, Do. digo, tú puedes decir do not o puedes decir don't. I don't. Ahora trabajo. ¿Cómo es trabajo? Work. Ajá. En In Vélez. Vélez. Exacto. ¿Sí es? Yo no trabajo en Vélez. ¿Qué tal ahí? ¿Ya mejor? Sí, señor. Ahora, Ya un ahora vamos poco a, entendido. ok, ahora vamos a hacer esta de acá. Does your father work in Vélez? ¿Tu papá trabaja en Vélez? Ahora me vas a decir, sí, él trabaja en Vélez. Yes. Ajá. Do your father? No, aquí, digamos, si yo te pregunto en español, respóndeme en español. Si yo te pregunto, ¿tu papá trabaja en Vélez? ¿Tú cómo me dirías? Afirmando. Sí, sí, trabaja en Vélez. Bueno, sí, él trabaja en Vélez, ¿cierto? Ahora vamos a decirle acá, ¿cómo es él? He. Exacto, podemos decir he o podemos decir my father, bueno, como quieras, ¿no? Él trabaja Work in the Vélez. en Vélez. Y aquí nos faltó una cosita en el verbo. ¿Qué le ponemos al verbo? ¿Ese? ¿Por qué le pusimos, muy bien, ¿por qué le pusimos la S? No sé. Porque cuando estamos hablando de ella, de él o de esto, le ponemos una S al verbo. Pero solo cuando hablemos de esas personas. Cuando hablemos de yo, tú, nosotros, ya no. Si te diste cuenta que aquí afirmamos, pero no le pusimos la S. Solo cuando hablemos de estas personas. ¿Listo? Sí, señor. Listo, ahora vamos a negarla. Ahora, ¿cómo vamos a decir? No, él no trabaja en Vélez. No, Ujú. he's not. No, ahí ya no va el he's not. Nada. Espérenme un segundito, por favor. Ah, no, ya, listo. Listo, entonces aquí me preguntó con el do y negué con el do, ¿cierto? Ahora, ¿con qué crees que negaríamos acá? Does. Exacto. Coloco este das y le pongo el not, ¿sí? In O puedo Vélez. decir, exacto, does not o doesn't work in Work Vélez. in Vélez. Exacto, entonces sí, él trabaja en Ah, Vélez. No, él no trabaja en Vélez. ¿Qué tal ahí? ¿Ya mejor? sí, señor.
Por favor, regálenme un segundito, por favor, que me están llamando del Sena. Listo, muchachos. Ya volviendo acá a esta parte, bueno, ahí estuvo perfecto, Liliana, listo. ¿Quién tiene alguna duda acá hasta el momento de lo que hemos visto? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda? Hacemos otro ejemplo. Porque con ese tiempo vamos a estar trabajando Otro mucho. ejemplo, profe. Vale, listo. ¿Quién me dijo otro ejemplo? A ver, ¿Claudia? Sí, señor. Claudia, a ver. Si el verbo have es tener, ¿cómo me preguntarías? Tú tienes mascotas, y mascotas es pets. ¿Cómo me preguntarías? ¿Tú tienes mascotas? Do you have... ¿Cómo es? ¿Mascotas? Pets. So, do you have pets? ¿Tienes Pets. mascotas? Do you have pets? Do Y you si yo te have pregunto, pets? yo te pregunto a ti, ¿do you have pets? Yes, I do. Bueno, yes I do, y tú no dices nada más, pero como estamos haciendo la forma larga, vamos a decir, sí, yo tengo mascotas. Ahí, Yes, I do have pets. ahí ya no iría el do, sino solo, yes, I have pets. Ah, ok. Listo. ¿Y la negativa? Va a decir, no, yo no tengo mascotas. No, I not have pets. El not nunca puede ir solo. Ah, tú quieres decir don't, ¿cierto? Ah, I don't. Ok. I don't have pets. Pets. Si yo quisiera preguntar acá si, no sé, Profe, ¿cómo fue que dijiste que se le coloca la S al verbo? ¿En qué partes es? ok, ¿Con qué solo pronombre? cuando hablemos de ella, de él y de esto. Ah, ¿Sí? Por ejemplo, aquí pues no le ponemos la S y nada porque pues no estamos hablando de ellos. Vamos a hacer uno con, bueno, aquí sí, si quisiéramos colocar, en vez de tú, si quisiéramos decir nosotros tenemos mascota, no, mejor no. Si quiero preguntar, your mom and dad have pets, entonces tu mamá y tu papá tienen mascotas, yo aquí diría sí, ellos tienen mascotas, no.
Ellos no tienen mascotas, ¿sí? Lo único que cambia es el sujeto. Igual seguimos negando con el don't, el verbo sigue igual. Sí, ellos tienen mascotas. No, ellos no tienen mascotas. ¿Listo? Listo. Ahora, si tú quieres preguntarme quién, tu hermana, pregúntame, tu hermana, un verbo que no habíamos utilizado ahorita. ¿Tu hermana baila salsa? Mm, no. Entonces, Sería do you. preguntamos con do o con das. Porque es ella, entonces sería das. Exacto, como ¿Sí? estamos hablando de sister, de she, preguntaríamos con das, ¿cierto? Entonces, donde íbamos. Acá. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Does your sister dancing? ¿Sí? Baila, solo el verbo bailar, No, sí. dance. Dance, perdón, dance. Dance y salsa, pues es nombre propio. Así, entonces, tu hermana baila, recuerden que aquí ya no ponemos ing en nada de esto. Entonces, tu hermana baila salsa, muy bien. ¿Y cómo responderíamos? ¿Cómo diríamos? Sí, ella baila salsa. Perdón. Espera un momento. Qué pena, profesor, ¿me repite la pregunta? Tranquila. Entonces, ¿cómo responderíamos esta? Does your sister dance salsa? Como diríamos, sí, ella baila salsa. Yes, he does dance salsa. Pero, ¿y he o she? Ay, perdón. Dale. Sí, She dance salsa. dance, salsa. ¿Y qué nos falta? Ahí sí que le ponemos al verbo. La S porque es ella. Exacto, como estamos hablando de ella, entonces aquí sí le ponemos una S al verbo. Listo. Y ahora la negativa. ¿Cómo diríamos? No, ella no baila salsa. No, Ujú. she does not dance salsa. Salsa, exacto. Como aquí me preguntó con do, pues negué el do, ¿cierto? Pude colocar do not o don't. Aquí me preguntó con does, ya saben. Pongo does not o puedo colocar doesn't. Y eso es el presente simple, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Yo sé que de pronto siempre hay una pequeña confusión entre el presente continuo y este presente simple, cuando utilizar are you, do you, qué es lo que vamos a estar viendo. Esa es la transición más difícil, entre comillas, porque tampoco es que sea tan difícil, pero eso es en lo que vamos a estar trabajando, ¿listo? Pero digamos de este tiempo, bueno, ¿qué duda tienen acá de esa parte? ¿Tienen alguna duda? A ver, espérenme un segundo. De hecho, a ver, ustedes son nivel 2. Creo que acá. Muy bien. Mm, Vamos a hacer aquí rápidamente, en el taller que ustedes tienen que realizar, hay una parte. A ver. Ay, otra vez. Espérenme un segundo. A ver. Qué pena, muchachos. Regálenme un minutico otra vez, por favor.
Listo, muchachos. Ahora sí que, listo, ya retomando acá. En la última página de este primer formato, bueno, esta ya se las explico, es este segundo, listo, esta última parte de acá, tenemos que colocarla de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿listo? Entonces nos pregunta, ¿do you live downtown? Downtown es en el centro de la ciudad, entonces dice, así que tú vives en el centro de la ciudad. Yes, I live, lives. ¿Por qué no lleva la S acá? Es que no sé esta cosa, ¿por qué me marea? Porque está hablando de tú. Bueno, está hablando de yo, exacto. Solo le ponemos la S cuando hablemos de tercera persona. Acá dice, bueno, yes, I live with my brother. Ahora, hay unas pequeñas... No, pero es que para llenar este creo que me va a tocar mostrarles todas las excepciones. A ver, drive, work. No, antes de eso, espérame, bueno. Antes de eso, bueno, ¿hay alguna pregunta de esta parte, de cómo formular preguntas con do y con das, para mostrarles de una vez unas excepciones que hay? ¿Todo bien? ¿All good? Pues, profe, decirnos cuáles son las excepciones para tenerlas presentes. Ajá, ok, listo. Entonces, precisamente, ¿dónde tengo aquí las excepciones? ¿Dónde están? A ver. Simple present rules per person. Bueno, pensé que las tenía acá. Míralas acá. Listo. Esas excepciones que les voy a mostrar solo aplican para las terceras personas nada más. O sea, para ella, él y esto. ¿Sí? Por ejemplo, ya habíamos dicho que, por ejemplo, yo trabajo, I work. Ella trabaja, she works. Que lo único que hacemos cuando estemos afirmando, solo cuando estemos afirmando, le ponemos una S al verbo. We travel. Nosotros viajamos. Él viaja. He travels. Le ponemos la S, ¿cierto? Cuando hablemos de ella, de él o de esto. Ahora, hay unos verbos, como por ejemplo estudiar, por ejemplo los verbos que terminan en Y y están antecedidos de una consonante. Lo que hacemos es cambiarle la Y por una I latina y le ponemos ES. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estudiamos inglés. We study English, normal, porque no estamos hablando de terceras personas. Pero si quiero decir ella estudia inglés, yo pongo she studies English. ¿Ok? Entonces ya ponemos es studies. Cuando estemos hablando de terceras. O él, o esto. ¿Listo? Entonces, cuando sean estos verbos, vean acá, por ejemplo, llorar. Por ejemplo, Juan llora. Juan cries. El verbo es cry. Y le ponemos Y, ¿listo? Entonces, esa es la primera regla que hay. Pero solo recuerden que cuando, espérenme, el verbo play, le quitaríamos la Y y le pondríamos IS o solo le pondríamos la S normal. Solo la S. Porque la anterior es una vocal. Exacto, entonces, por ejemplo, María juega, María plays, le ponemos solo la S. Solo le hacemos este cambio cuando la anterior es una consonante, cuando es vocal, no. ¿Listo? Esa es la primera excepción. La segunda es que cuando los verbos cuando tienen esas terminaciones, terminan en O, SH, CH, X, SS, no solo le ponemos una S, sino le ponemos una ES. Por ejemplo, ellos ven televisión, they watch TV, normal el verbo. Ahora, él ve televisión, he watches TV, ¿listo? Watches TV, le ponemos una ES. Vamos a hacer otro ejemplo. No sé, Andrea lava la loza, Andrea, o lava la ropa, washes
the clothes. Lava la ropa. Le ponemos es. Entonces, esas son las dos excepciones que ustedes deben tener en cuenta. Primero, que todos los verbos llevan una S. La mayoría de verbos, vean, si se dan cuenta acá, es colocarle una S normal. Play, swims, writes. Pero cuando terminan en alguno de estos de acá, alguna de estas letras, le ponemos ES o le ponemos IES. ¿Listo? ¿Qué tal ahí? Vamos a hacer una pregunta como para que tengan en cuenta. Yo quiero preguntar, por ejemplo, does María go to school every day? Entonces, María va al colegio todos los días. Recuerden que siempre que estamos en pregunta, aquí no dice que le coloquemos ES, pero bueno, ya saben que en pregunta o en negativa el verbo siempre debe ir normal, no importa cuál de estas excepciones sea. Ahora sí, María va al colegio, yes, bueno, she goes to school every day. Aquí sí, como estamos afirmando, le ponemos la S. Y la negativa, no, she does not or doesn't go to school. También como está en negativa, bueno, el verbo va normal. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Ya un poco mejor? No, profe, ¿nos regala otro ejemplo? Por favor. Ok, de estas, listo. A ver. Recuerden que, como les decía, estas excepciones solo va para estas terceras personas, ¿no? Solo va para ella, él y esto. Y solo cuando estemos afirmando. Aquí estamos afirmando, aquí estamos negando y aquí estamos preguntando. ¿Cómo me preguntarían ustedes? A ver. ¿Tu papá estudia francés? Pregúntenme esa. ¿Cómo sería? ¿Tu papá estudia francés? Do your father study French? Pero entonces, dudas, como estamos hablando de... Do, You. ¿Por qué du? porque es tu papá. Por eso estamos hablando de he, ¿cierto? De él. Por eso, Entonces, that. preguntemos con das. ¿Hay alguna confusión ahí? Porque vean, siempre recuerden esta tablita de acá. Estamos hablando de tu papá, o sea, estamos hablando de quién, de él, de he, ¿cierto? Entonces va con das. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tu papá estudia francés? ¿Cómo sería entonces? A ver, listo. Das. Da. Bueno, that's your father. Todavía no vamos a colocar el he porque todavía no hemos hablado de quién, sino vamos a decir el nombre. Entonces, does your father estudia francés? Study. Study, bueno, francés, French. Como estamos en pregunta, aquí no hacemos ninguno de estos cambios, ni nada, de studies, nada, sino en pregunta recuerden que el verbo va normal, que es estudiar. ¿Listo? Ahora sí la afirmativa, ¿cómo respondemos? Yes. Ajá. Yes. He studies He studies French. French. Ajá. El negativo. No, he don't Doesn't. study French. Ya, study French. ¿Va aquí el verbo normal o le ponemos la IS? Normal. Normal. Normal, ¿cierto? Recordemos que en negativas y en preguntas el verbo va normal. Solo cambia cuando estemos hablando de cuando estemos afirmando. ¿Listo? Y si yo quiero preguntar, do we study French? Yes, we study French. No, we don't study French. Para que tengan en cuenta, recuerden que solo cambia cuando estemos hablando de terceras personas. Aquí el resto, si ven que el verbo va normal en pregunta, en afirmativa y en negativa. Estas excepciones solo van para terceras personas. Recuerden que las terceras personas son ella, él y esto.
¿Qué tal ahí? ¿Un poco mejor? Todavía. No pasa nada si todavía hay dudas. Hay unas pequeñas. De hecho, en el taller que ustedes tienen que realizar, entonces íbamos acá. Hay una que cambia totalmente, que es el tener. Para decir yo tengo es I have. Esa se la explicaré mañana. Ya para decir él tiene o ella tiene, ya cambia has. Entonces acá es has. Así es una excepción que cambia, que no aparecía ahí en la regla. Pero bueno, ya venga, hacemos un ejemplo aquí rápido. Ya habíamos hecho uno con have, con alguien acá. A ver. ¿Dónde está el de have? Aquí está. ¿Dónde está? Bueno, ya habíamos hecho uno con alguien que era que si tenías mascotas, ¿no? Que era, do you have pets? ¿Tienes mascotas? Sí, yo tengo mascotas. Yes, I have pets. Negativa, no, I don't have pets. ¿Listo? Ahora si queremos preguntar, ¿Judy tiene mascotas? Does Judy have pets? ¿Cómo diríamos? Sí, ella tiene mascotas. Yes, I have. Bueno, haz de cuenta que es otra Judy, o sea que sería Judy Ok. She has. para decir ella. He, She. Bueno, acá pasa una cosa con este have que solo pasa con este verbo. Normalmente, pues ya dijimos que cuando hablamos de tercera persona, pues le ponemos una S al verbo. En este caso no se pone así, sino que se cambia a has. Yes, she has pets. ¿Sí? Solo cuando hablemos de terceras personas. Y no, she doesn't have pets. Ese have cambia a has cuando hablemos de ella o de él. ¿Listo? Solo para que tengan en cuenta, solo pasa con ese ahí. Por eso, precisamente, en este taller nos pregunta acá que cuál iría. Y iría entonces has. He has an apartment near here. Él tiene un apartamento cerca de acá. Ahora acá dice, oh, so you walk or walks? Walk. Walk normal, ¿cierto? Walk, caminar. Entonces, así que tú caminas al trabajo. Aquí, I don't o I doesn't walk. ¿Con cuál negaríamos ahí? I don't. Exacto, recordemos que el doesn't solo va para terceras personas. Aquí, yo no camino al trabajo. Y así ustedes van llenando las otras de acá. Deben darse cuenta, aquí están afirmando y negando. Por ejemplo, una pregunta, a ver, ¿dónde hay una pregunta por acá? No hay preguntas. Creo que no hay preguntas, no. Y en este punto de acá nos dice que debemos colocar las excepciones que acabamos de ver acá. Son todas para tercera persona. El go cambia a goes. Recordemos esa tablita que está acá. Si quieren pueden tomarle un pantallazo. Ahorita se las envío. Esta que son para las excepciones. Que eso es lo que les va a preguntar en esa última tablita. Si quieren más bien ahorita se las envío. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este punto. Have cambia a has. Right, ¿qué hacemos con ese right? Con terceras personas. Normal, para decir ella monta. She rides. ¿se le agrega solo la S? Exacto, aquí live, también la S normal. Sleep, él duerme. He sleeps. O sea, la mayoría de verbos ya saben. La S normal. Use, uses. Solo las excepciones que ahorita que ya les enseñé. Study, pues sí cambia. Watch, ya sabe que se le pone la S y así. Y este último punto no lo hace. ¿Listo? Este acá no se hace. Entonces, puede que de pronto haya alguna duda, muchachos. No pasa nada. Como les dije, ese tiempo lo vamos a estar trabajando toda la semana. Mañana vamos a hacer otros ejemplos para que este tiempo me interesa que quede súper, súper, súper claro. Y que después aprendamos a diferenciar cuándo preguntar con presente simple, cuándo preguntar con presente continuo. ¿Listo? Así que si hay dudas hasta el momento, pues no pasa nada. ¿Listo? Pero en general, ¿sí entendieron más o menos el tiempo? ¿O hay más o menos? Kind of.
Eso quiere decir que más o menos, ¿no? O alguien que haya hecho, bueno, de pronto sí lo entendí bien, lo que vimos. ¿No? ¿Ninguno? ¿Uno? No. ¿Ninguno? O de pronto quedaron con dudas, todos quedaron con algo de dudas, ¿sí? Sí, de pronto mañana continuar con ejemplos, profe, gracias. Dale, perfecto, listo. Listo, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces mañana vamos a continuar precisamente con otra vez retomando este tema para que, como les dije, para que quedara todo súper, súper claro, ¿listo? Como ya nos dieron las 3, pues nada, muchachos, eso sería todo por hoy. That's all for today and see you tomorrow, okay? Bye bye, see you tomorrow. Hasta luego, profesor, que tenga buena tarde. Bye, teacher.